Bienvenidos a Dos Gringos Latinos con Alberto Roballo y Rubén Camacho. Un podcast para la comunidad de habla hispana donde rompemos mitos sobre cultura, familia, religión y política. No se les olvide darnos un review, 5 estrellas, compartir nuestro podcast y este episodio con sus amigos y familia, enviarnos sus preguntas y comentarios. Y finalmente, suscríbanse al podcast en audio o en video para que así tengan el episodio más reciente. Bueno, esta es la continuación de la quinta regla del libro de Jordan Peterson, 12 reglas para vivir. Y en esta regla estamos hablando de que no dejes que tus hijos sean una peste. Así es. Esto me recuerda un punto importante con respecto a... Seguramente en Colombia también pasa, pero yo conozco más yo conozco el caso de Venezuela, que muchos de los niños son de madres solteras. Sí. Y sobre todo en las sociedades con más problemas económicos, en la clase baja. Y sin embargo, esos niños empiezan a tener como asumir la responsabilidad del padre que no tienen. Y una de las formas como ellos lo hacen, ellos sencillamente, como no tienen límite, pues ellos empiezan a convertirse en malandros. Sí, criminales. En criminales. Pero en la criminalidad también hay una jerarquía. O sea, tú tienes que saber que hay un jefe de la banda, que tienes que estar Entonces, ellos van aprendiendo un cierto... Y más, tú lo ves como personas como Pablo Escobar. Sí. O sea, empiezan a crecer como una organización que los obliga. Claro, es una organización para el mal. Una organización masculina, una jerarquía Exactamente. masculina. Y ¿qué es lo que sucede? Es que la madre de estos niños ven a sus hijos y saben que están haciendo mal, o sea, que están robando. Pero sin embargo, como traen comida a la casa, como le traen dinero a la mamá para pagar las deudas, entonces la mamá tienen cierto nivel de respeto. Exactamente. Entonces la mamá empieza a verlo así como que, bueno, sí, él tiene estas cosas, pero es un buen muchacho. Porque es una especie de pequeño Robin Hood, ¿sabes? Sí. Que llega y puede matar a otra persona o para robarle a otra persona, pero le está llevando comida y de repente puede, no sé, comprarle un vestido a la hermana. Ayudar al vecino. Ayudar al vecino, exactamente. Y esto pasa sencillamente por la falta de padre, la falta de masculinidad, pero la madre también extremadamente... Primero, permisiva, quizás también es permisiva porque no tuvo mucha escogencia, porque como estuvo soltera, pues tuvo que ir a trabajar, no sé, a planchar o limpiar la casa a alguien. Y está tratando de hacer lo que puede de la mejor forma. Exactamente. Entonces el niño queda como solo ahí en su casa y empieza a influenciarse por cosas que no deberían de influenciarse. Pero y entonces volviendo al caso de el niño o niña que viene a tu clase, ¿por qué crees que llegó a esto? Bueno, indudablemente que la mamá estará permitiéndole... ¿Tiene papá o no sabes? No sé. Y pues o sea, sí, es muy sencillo, es muy fácil de entender por qué. Porque pues si nunca se le ha dicho no, si nunca se le ha puesto una barrera, si se le dice es que usted determina cómo son las cosas y las reglas aquí en la casa, pues van a terminar haciendo lo que ellos quieren. Y entonces ahí es donde yo entro a recomendar la mejor vitamina para sus hijos. ¿Qué es? ¿Disciplina? No. La vitamina no. Sí, la vitamina no es muy... La vitamina no es excelente. Mira, y ahorita la vendemos acá, si alguien quiere. La promovemos, bueno, tenemos cantidades grandísimas. Esto me trae a otro punto importante cuando mi hija, que ya tiene 25, casi 26 años, está casada y todo, pero cuando ella estaba chiquita, su mamá y yo, y empezamos primero en un centro que es un centro como natural para el parto natural. Entonces, después habían como unas clases y las primeras clases que yo voy, la persona que está dando la terapia, pero la persona que está dando la clase dice, bueno, es que tenemos que evitar que los hijos aprendan, que la primera palabra que ellos aprendan es el no, porque eso es lo que sucede, lo que ha sucedido en nuestra sociedad. Y yo me levanté y dije, ¿cómo va a ser eso posible? Sí. O sea, es la primera palabra con la que deben interactuar. Esa es la primera palabra con la que tienen que interactuar. No. No, exacto. Y
Y eso es la otra parte. Si Rousseau tuviera la razón, entonces esa palabra no sería necesaria. Le estarías diciendo, sí, claro, Exactamente. excelente. Claro, tú puedes decir qué comer, cuándo irte a dormir, tú te vas a lavar los dientes solo o sola, tú no vas a tener ningún tipo de interacción violenta con tus hermanitos o hermanitas o con los otros niños de 2 y 3 años y tratar de quitarles el juguete. Eso no pasaría, pero eso pasa O a naturalmente. compartir Eso juguetes con es los otros. exactamente. Siempre nosotros como padres tenemos que estar diciéndoles qué comer, cuándo comer, a qué horas irse a dormir, tratar bien a los demás, no romper las cosas, no tratar así a los otros niños, las otras niñas, no actuar con violencia, no gritar porque quieren gritar, a controlar. Si Rousseau tuviera la razón, todo esto no sería necesario y el que tiene hijos pequeños o ha tenido hijos pequeños o se acuerda cómo eran sus hijos pequeños, pues se debería acordar que esto es natural, esto le pasa a todo el mundo, todos necesitamos trabajar de esta forma y por eso Pues todos la necesitamos vitamina barreras. no es súper necesaria. Y entonces con este caso que tú ponías, pues obviamente se ve que a este niño nunca se le dio un mapa, nunca se le dieron límites, nunca se le dijo no, pueden hacer lo que quieran, cuando quieran. Y esa casa seguramente está gobernada Por este ese niño niño y va que a crecer creciendo, creyendo que él puede gobernar cuando quiera, como quiera, y se va a encontrar que muy seguramente va a haber otros niños y otras familias que no quieren interactuar con él, y cuando sea un profesional, pues no lo sé, pero pues pareciera como que está yendo en la dirección en donde pues como jefe alguien no va a querer tener una persona así. sí, y bueno, también va a seguramente a desarrollar un resentimiento, porque al ser Obviamente, sí. rechazado por la sociedad, de hecho la mayoría de las personas que están en todas estos movimientos de transgénicos, estas personas, la mayoría son resentidos, o sea, son una gente Odio, con llenas un de odio, odio, sí, porque exactamente, están tienen perdidos. un odio, Todo es un caos. exacto. Y esto me trae a un punto, fíjate lo importante de la disciplina. Hay una señora en Inglaterra que creó una escuela que se llama Michaela School. Y es como Charter School, un Ujú. poco como lo que se llama. Y para la gente que nos está siguiendo en Latinoamérica, Charter School son un tipo de escuelas que son manejadas privadamente, pero el gobierno puede permitir que haya ciertas becas y que esas personas también puedan eh, recaudar fondos de una Hay forma financiamiento público a través de los impuestos también. exacto. Y también está una parte privada. Es como un Eh, híbrido. exacto. Y los padres están requeridos de Ujú. poder aportar con algo, si pueden venir, si quieren, no sé, limpiar el baño o si quieren atender en la secretaría 2 mañanas a la semana, lo que sea. O sea, los padres están en una parte de requeridos si no tienen suficientes fondos como para pagar todo esto. Entonces, esta señora que crea la escuela Michaela en Inglaterra, ella empieza una escuela solamente con el principio de la disciplina. Ujú. Y en su filosofía, ella dice que todo niño es un marxista, es un comunista. Ella Sí, pasa. Y lo que es interesante es el resultado. Ella empezó con muchísimo, bueno, te puedes imaginar en no, pues me Inglaterra la imagino. cantidad sobre todo en una ciudad Oposición, como Londres, en la posición que tuvo, bueno, fue dificilísimo para ella poder crear esta escuela y conseguir las personas que lo patrocinaran, porque toda persona que patrocinara la escuela le hacían bullying, claro. entonces era complicadísimo. Bueno, esta escuela en solamente años, en unos pocos años, se convirtió en la escuela número 1 de Inglaterra, en todo. Tiene los scores más altos de todo. No te lo creo. Eso, ¿cómo puede ser? Eso es ¿Cómo puede ser que la imposible. Con este disciplina haga concepto tan eso? ridículo. Exactamente. ¿Y eso qué te dice? Si es como la prueba de conceptos, siempre debe ser a través de cosas empíricas que se puedan medir, calcular y Exactamente. comparar. Y entonces, cuando tienes gente que, pues generalmente de izquierda, que tienden a vivir en un mundo de utopía, utópico, en donde, es que esta es la idea y esto es lo que hace mis sentimientos
o va de acuerdo a mis sentimientos y mi sensación de poderme sentir mejor que tú, o poderme sentir bien, pero nunca está a la disposición de poderlos comprobar o de poderlos argumentar o de sí, mirar a ver, ok, usted dice esto, yo digo esto, comparémoslos, miremos los resultados Mira los resultados, y exactamente. de ahí sacamos la conclusión. Y por eso entonces es que no siempre, pero generalmente la violencia viene de la izquierda, porque no pueden racionalmente comprobar sus conceptos, sus ideologías, y entonces tienen que recurrir a la violencia, a Sí, cancelarte, a cerrarte tu negocio. bueno, sobre todo a imponerlas. O sea, como Exacto. que llegan, te imponen esto como su regla porque sencillamente no hay razonamiento detrás. Por eso yo digo que las dictaduras, la tiranía, el comunismo, inclusive el fascismo, el fascismo, son ideologías de izquierda todas. Sí, sí. Sí, porque es el control absoluto, no permitir que nada que compita pueda salir a la superficie. Y otra vez, pues el propósito de esta regla es entender cómo muchas veces, no siempre, pero muchas veces, estos comportamientos, estas actitudes, estos sentimientos vienen de los años en donde somos más pequeños Sí, en exacto. nuestros hogares, en Bueno, nuestra familia. hay algo que no quería dejar pasar, es que cuando tú mencionas que casi todos estos movimientos son de izquierda, o si no todos estos movimientos, muchas personas pueden decir, bueno, pero es que el nazismo era un movimiento de derecha. El nazismo no fue un movimiento de derecha. ¿No? Y cualquier persona que nos esté escuchando ahorita, váyase a Google y busque el significado de las siglas nazi. Ujú. Y es el Partido Socialista Nacional de Alemania. Esa es Así la es. traducción. Entonces, y aparte de eso, también tienes que darte cuenta, ¿verdad? Que una de las cosas que Hitler hizo es crear el socialismo. O sea, todas las personas estaban trabajando, supuestamente creando armas y creando todo, pero eran todas compañías que pertenecían al Estado. Y habían pocas personas que todavía podían funcionar privadas, pero siempre y cuando, que de hecho, Schindler, que se hizo esta película muy famosa de la lista de Schindler, fue una de esas de personas, ¿no? Que era privado, pero sin embargo el gobierno estaba como encima de él, le permitía hacer ciertas cosas, pero mientras que funcionara de acuerdo con lo que el gobierno quería. Bueno, y complementando lo que tú dices, yo les recomendaría también que buscaran quién es Giovanni Gentile, que en muchas formas está catalogado o considerado como el padre del fascismo. Él fue el que aconsejó a Benito Mussolini. Y, y según lo que yo tengo entendido es que lo que él hizo fue, como dicen acá, repackage, reempacar el concepto del comunismo, porque pues no había funcionado. Y no había funcionado porque al, al mirar el caso de la Unión Soviética con los bolcheviques, lo que se dio fue una cantidad de crisis sociales y de muertes y de hambrunas, porque pues el gobierno no tenía ni idea de cómo manejar Ujú. los ferrocarriles, las granjas que habían decomisado, el comercio, todo ese tipo de cosas. Entonces, al toda esta gente morir y morir y morir y haber todos estos problemas económicos y de producción, pues toda la culpabilidad fue a quién? Al Al gobierno, gobierno. a la gente en la cabeza. Entonces lo que hace este señor Gentile es reempaquetar o reempacar estas ideas y mirar o encontrar la forma de cómo logramos que el gobierno no sea el culpable, sino que la culpa se le pueda adjudicar o achacar a otra persona. Ujú. Entonces simplemente lo que el fascismo hace y es lo que encuentras, es la diferencia más grande entre el comunismo y el fascismo, es que en los gobiernos fascistas la, la producción, la industria, queda en manos privadas y lo ves Ujú. en China, No, y que es, lo ves China en es Venezuela. comunista, pero Lo ves pues en es la evolución Venezuela. de esto. Pero pues, ¿quién es el dueño de esa compañía? Es el que el gobierno dice, oiga, ¿sabe qué? Le vamos a dar esta industria a usted, usted la maneja, pero usted tiene que poner los precios que nosotros queremos, producir las cantidades que nosotros le decimos, distribuirlo como nosotros lo distribuimos, pero si algo sale mal, que muy generalmente sale mal, ¿quién es el responsable? Ah, no, nosotros no. El culpable es
el señor dueño y entonces lo que hacen es cambiarlo y así ya la culpabilidad ya no es de ella. Ujú. Entonces, pues hay otras diferencias y hay otras cosas que cambiaron, obviamente, pero pues esta es la mayor diferencia y fue este señor filósofo comunista que creó este concepto del fascismo, ¿no? Bueno, buscar una fórmula ahí para poder seguir, perpetuar sus ideas. Bueno, ahora quería cambiar un poquitico el tema porque esto me parece bien interesante, porque cuando Jordan empieza a hablar de la forma como tú debes reprender a tu hijo, ¿verdad? Cómo puedes aplicar la disciplina, entonces lleva al punto de lo que es el derecho común, el principio del derecho común. Y hay una cosa que me llamó mucho la atención, es que lo quise comparar con lo que nosotros, por lo que la mayoría de los países en Latinoamérica se rigen, que es el derecho civil. Y el derecho común está basado, y casi muchos de los países que te habla en inglés se basan en eso, sencillamente se basan en los precedentes establecidos. Ujú. Fíjate que cuando estamos haciendo aquí cuando se está discutiendo un caso en el Tribunal Supremo de Justicia o en cualquier otro tribunal, siempre es, bueno, en este caso que pasó hace 200 años, fulano de tal contra fulano de tal, la juez dio a esta persona como la persona que había ganado el juicio en contra de esta otra, por esto y estos principios. Entonces está basado en la experiencia. Sí, Está basado en la experiencia y está basado en caso por caso. y en la tradición. Exactamente. Y eso es muy importante, Sí, ¿sabes? Es muy, muy importante porque eso tampoco quita que tú no pudieras cuestionar la decisión que se tomó o cambiarla. hace 100 años o 200 años, que no la pudieras mejorar. De hecho, esta regla que se adoptó por como 3, 4 décadas aquí en los Estados Unidos con respecto al aborto. eh, Al momento cuando se dio la resolución, cuando la Corte dio su punto de vista, muchísimas personas del medio legal, muchísimos abogados, varias personas de la Corte Suprema estuvieron en desacuerdo. Sí. Decía que había error Ujú. entre la forma como se había establecido. Pero sin embargo, sucedió, es el Roe versus Wade. ajá, y muchas de estas académicos pues se han dado cuenta que la regla tiene problemas. Y entonces, bueno, sucedió lo que pasó hace ya que como 4 años o más, 5 años, que hubo una corrección. Creo que fue hace De 3 años. hace 3 Pero años. no solamente eso, sino que también pudiste ver los efectos de la regla. Exacto. Entonces, ver las consecuencias. Sí. Como todo lo de los transgénero, eh, se están comenzando a ver los efectos de esta, pues no es una regla, no es una ley, pero de esta ideología. Y Ujú. por algo también que pasó con la esclavitud. La esclavitud era pues legal a través de la Corte Suprema de Justicia y pues después se cambió esta Es- regla, obviamente, pues porque se dieron cuenta de las consecuencias de estas leyes. Y sí. pues esa es la idea, Ajá, y en cierta forma, es evolucionar de esa forma. tú comparas eso con el derecho civil, que sencillamente son reglas ya que están establecidas y Ujú. sencillamente son una cantidad de pasos burocráticos, es súper exhaustivas, o sea, tienen una cantidad de códigos escritos en las reglas y eso ya está establecido, no importa el precedente, no importa lo que haya sucedido y cómo ha sido el resultado, estas sencillamente son las reglas. Y entonces es interesante, porque claro, él lo dice en el caso de sencillamente cómo vas a poder aplicar la disciplina a tus hijos, pero me llamó la atención porque yo quería saber la diferencia de, ok, cuáles son los puntos mayores en los cuales el derecho común y el derecho civil no están de acuerdo, pues, o que tienen diferencias. Y me llamó muchísimo la atención. Entonces, Peterson, cuando habla de criar a tus hijos, él habla que tienes que establecer una cierta cantidad de reglas. Y una de las cosas que él recomienda es que las reglas no sean muchísimas, Sí, que que sean sean muy sencillas. pocas. Y volvemos otra vez a lo mismo. Dios solamente dio 10 mandamientos.
O sea, Es muy sencillo, muy muy fácil, sencillo. pero muy difícil. Exacto. Y entonces, y bueno, la Constitución de los Estados Unidos es un librito chiquitico, Chiquitico, sí. una cosa que te lo puedes leer en una hora. En el bolsillo lo cargas. Sí, exacto. Es una cosa que no tiene tanta, comparado con con la Constitución. Bueno, una de las últimas versiones de la Constitución O venezolana, la que colombiana, es las como una reformas. Biblia. Cada Una 3 años se cosa. reforma. Sí, exacto. Y entonces, Bueno, y este es el concepto donde encuentras cómo a través de lo complicado es que el demonio o el mal actúa. Por eso el código de impuestos, todo lo que es la ley, es tan complicado, ¿no? Porque la idea es que tú no entiendas, que tú no lo puedas emplear por ti mismo. Y y tú ves cómo todos los conceptos divinos que vienen de ujú, Dios son extremadamente sencillos y son sí, replicables. pero sabes que hay una cosa importante ahí, que también ya lo mencionaste antes, es que cuando tú haces una ley que es sencilla, tú te vas a basar en el resultado. Tú le puedes decir a tu hijo, mire, este, no le haga daño a otro, o decir, o respete a los mayores, o respete a sus compañeritos. Entonces, bueno, ahí queda una cosa grandísima de que lo que es respeto, o sea, si lo empujo, si le quito el lápiz, si no sé qué más Si que le lo que es grito, respeto. Entonces, ahí donde tú vas actuando por respecto a las consecuencias. No, mire, usted hizo esto, bueno, no, eso no es. Esto tampoco, esto no, porque tú puedes, tienes la posibilidad de ir como corrigiendo. corrigiendo, mientras que si tú estableces este folleto de todo exhaustivo, ¿no? De todo este derecho civil, donde está todas estas cuestiones, entonces, bueno, primero que es extremadamente difícil poderlo implementar, y entonces eso también como que mientras más escribas y mientras más des las reglas, entonces das más cabo a que pueda haber interpretación Un o loophole, lo que llaman exacto, el loophole. Sí, exactamente. Y entonces es interesante saber que es importante tener reglas, pero que no sean muchas, sean sencillas. que sean Y, conceptos. exacto. Y entonces empiezas a aplicarlas como el derecho común. Pues también empezar a vivirlas tú, a Ah, bueno, representarlas por tú. supuesto, Porque pues exacto. si tú no eres un exponente de estas reglas, pues no las vas, no, él no las va a seguir o tu hija no las va a seguir. Y la otra parte que a mí parecía importante recalcar, o la que yo quería hablar, es cómo yo le he dicho a algunas personas que quieren tener hijos, antes de tener un hijo, tengan un perro. Porque, porque al tener un perro, encuentras o aplicas o entiendes la aplicación básica del entrenamiento para tu hijo cuando es pequeño. Pues porque su nivel de racionalidad es muy comparable. Sí, Entonces vas a tener o vas a necesitar, si quieres, pues que tu perro se comporte bien. ahí es donde viene el asunto. Ahí es donde eso es mi anotación, justamente eh, iba a decir. Exactamente. Si quieres que tu perro se comporte bien, lo tienes que entrenar. Igual que con un niño, le tienes que poner límites, barreras, le tienes que mostrar al perro quién es el amo o quién es eh, el alfa en, Exacto. en en el grupo. Pero es exactamente lo mismo con los hijos. Sí, sí. Y por eso es que ves también muchos perros y muchos dueños que son un desastre. Y eso me causó mucha curiosidad, sobre todo aquí en Estados Unidos, O no, es terrible. como la gente no tiene ni idea de controlar o de entrenar a su perro. No pueden. Sí. Y viniendo de Colombia, mucha gente caminaba a su perro. Ahora ya ha cambiado mucho, pues porque se nos ha, hemos tenido esta influencia y estas ideologías en donde nos hemos debilitado mucho. Y Ujú. lo es interesante porque lo ves en cómo nos relacionamos con nuestros perros. Ya la gente pues no puede caminar su perro sin correa, no son capaces. El perro es el que está en control del hogar Ujú. también, que es lo que ves con los Sí, hijos. sí, Está exactamente. ridículo es de que ahora los perros pueden entrar a todos los almacenes, a todos los sitios de trabajo. Increíble. Eso me parece, es como tratar de hacer que el perro sea tu hijo y este no era esto no era lo que yo quería decir. Yo lo que quería decir es ten un perro y después ten el hijo, no te quedes con el perro como si fuera tu hijo y no lo trates Exactamente. como un hijo. Ten el perro, pero el perro es un perro y ahí Exactamente. se queda y es un animal y trátalo de esta forma, pero también tienes que entrenarlo, tienes que gastarle tiempo, esto requiere esfuerzo. La gente lleva al perro al entrenador,
Se lo traen de vuelta. Ah, es que a mí no me obedece, solo es el entrenador. Pues, ¿por qué cree que es lo que pasa? Exactamente. Pues porque el entrenador le tiene disciplina, límites, premia los comportamientos que quiere que se repliquen y castiga los comportamientos que no quiere que pasen. Exacto. Y es lo mismo con los hijos, es exactamente lo mismo. Mucha gente me trae los hijos, oye, es que yo no entiendo usted cómo mi hijo o mi hija lo oye, le entiende, le habla, le dice, se sienta. Ujú. Pues, ¿por qué? Porque yo no permito que haya desorden en mi clase. Eso es mi clase, hay un orden, hay una fórmula, hay unos ejercicios que se deben seguir y todos lo tenemos que hacer de esta forma. Y mire que su hijo o su hija aprecia eso, porque usted no quiere que su hijo o su hija se comporte así en su casa, sí. Ah, pues entonces tiene que hacerlo. Ay, pero es que en mi casa tenemos el, el, el comportamiento natural y bueno, le está funcionando, no. Entonces, ¿por qué no lo cambia? Sí, Ah, y porque exacto. ya es muy difícil, ya están muy grandes, ya cambiar eso, si no lo hiciste al principio, se puede hacer, pero es extremadamente Muy difícil. complicado. Siempre es más difícil, yo tengo esta frase que se lo aplico a todos mis alumnos, es más difícil corregir que enseñar. Ujú. Enseñar es fácil, corregir es más Es más complicado. complicado, Sí. sí. Pero sabes, ahí tenía dos cosas cuando estabas comentando lo del perro, porque el asunto es el propósito. Porque si tú vas a tener un perro, como la mayoría de las personas actualmente en esta sociedad tienen, tener un perro, porque es más fácil tener un perro que tener un niño. Totalmente. Entonces tú tienes ese perro porque quieres tener a alguien, porque no quieres que sencillamente estés solo con tu esposo o Sí. tu esposa. Entonces ahí los dos hay todo. Entonces el perro pasa a ser el niño. Entonces el perro hay que llevarlo, por supuesto, a las tiendas. Tienes que poderlo llevar En el avión. en el avión, tienes que llevarlo a todas partes, tienes que permitirle que se siente en el sofá, que vaya a la cama, que haga todas las cosas que él quiera. Entonces todo depende del propósito por los cuales tú vayas a tener un perro. Ahora, si tú vas a tener un perro porque sencillamente te va a ayudar a disciplinar, bueno, pues entonces tienes que tener eso claro. Pero en ese momento también, entonces quizás ni siquiera necesitas el perro, porque si ya tienes esa idea, y vas a hacer lo mismo cuando tengas un niño. Pero yo me doy cuenta porque tenemos familiares que tienen perros. Que era hermano de mi perro, que murió hace un par de años, el hermano Sí, es un loco, es un pero desastre. un loco. El perro es un loco. El perro solamente lo puede cuidar como una o dos personas, nada Wow. más. A todo el que se le acerca lo muerde. Mm. Entonces tú no puedes acercarte, si tú estás hablando y te acercas al dueño, empieza a gruñirte. Sí, Una cosa, porque él es el que está en cargo. Él es él está, a cargo de él la es el casa, él es el dueño, jefe. es el jefe. Él es el jefe ahí de esa casa. Entonces, claro, el perro le permiten que se siente en los muebles, que el perro se vaya a la cama, que duerma con ellos en la cama. Y Te digo, apuesto que el perro siempre tiene un plato de comida lleno, porque pobrecito, él decide exactamente, sí, cuándo cuando quiere le da comer, hambre, cuando le da exactamente, hambre. él Ujú. va a saber, Sí, exacto. sí, El perro, el perro es el que sabe cuándo es su debe momento. comer. No, una cosa loca. Mira, este perro es esquizofrénico. O sea, y aparte de eso, te lleva tanta limitación porque ellos tienen tanto problema. Sí, Porque si la única persona que lo puede cuidar, la única persona que entonces tiene que dormir con él. no. Y no ni siquiera es que lo puedan llevar a la casa de otra persona, sino que él tiene que venirse a quedar en la casa de ellos. El perro tiene que dormir con él. O sea, tú tienes tus manos atadas, o sea, te estás cada vez metiendo en un problema, estás cada vez limitándote, estás ciertamente limitando tu vida y también creando una vida muy mala para tu animal, Pero pues. entonces mira que el perro en vez de reducirte el estrés y la ansiedad, lo que está haciendo es aumentártela y tú se la estás aumentando al perro también, porque pues el perro no tiene, el perro realmente no quiere tener ese Po- trabajo Ese o esa poder. posición. Ujú. Pero pues como nadie la está adquiriendo, tomando, pues entonces él dice, bueno, pues entonces yo me voy a hacer cargo de eso, yo soy el alfa. Pero Sí, entonces en vez de tener un animal como es un perro que son excelente son compañía excelentes. para calmarte, para tranquilizarte, para traerte amor y paz. Todo el mundo está como loco, todo el mundo está estresado, todo el mundo tiene ansiedad y estás haciendo lo opuesto y lo mismo va a pasar en tu hogar con tus hijos. Sí, bueno, tú quieres criar un perro como si fuera un ser humano y ahí es un error. Sí, Desorientas el perro. Mira, totalmente. yo me doy cuenta, primero, bueno, yo no sé, quizás los que están escuchando van a estar completamente en desacuerdo, pero yo he tenido perros desde que era muy pequeño Igual, sí. y mis perros
No me estoy echando de algo, pero fueron excelentes perros. Excelentes, excelentes animales. Y una cosa que es importante, tú no tienes que estar cargando un perro. No. O sea, tú no puedes llevar el perro, ponértelo al nivel del ser humano. El perro tiene que estar abajo. Es un El animal. perro no puede estar subiéndose sobre un sofá, no. El perro no tiene esa... Tú no puedes estar cargando en el caso de los perros chiquitos. Por eso es que la gente se queja tanto de los perros chiquitos. Ay, no, es que los perros chiquitos son como locos. Bueno, si usted lo carga, se lo pone enfrente de su cara y entonces empieza... No, el perro lo que entiende es que es como un bebé. Exacto. Entonces, y no es animal más, ya no es perro. Lo que yo estoy diciendo es, no críes al perro como un humano, sino al humano como un perro, pues sobre todo los 2 primeros años, en donde le tienes muchas reglas y muchos límites, y pues ellos llegan a entender quién está a cargo de todas las situaciones, y así va a ser más fácil todo. Bueno, muchas gracias por dedicarnos algo de tu tiempo hoy. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros en la segunda parte de la 5ª regla, y ojalá nos sigan, nos den un like, nos den un review o nos envíen un comentario a dosgringoslatinos@gmail.com.